El AMJ es un colegio ubicado en Perú, el cual, a lo largo de sus más de 50 años de historia, ha sido lugar de numerosas anécdotas, curiosidades, hechos impactantes, y misterios, que se ocultan tras sus paredes, desde las típicas historias de fantasmas, hasta sospechas inquietantes. Ya sea que tengas buenos o malos recuerdos de él, no cabe duda de que este colegio es un lugar memorable. Antes de comenzar, es necesario precisar algunas aclaraciones. Este iceberg está hecho en base a mi experiencia personal y los aportes de amigos, por lo que lo relatado aquí puede no ser 100% verdad, además de ser una ínfima parte de todo lo que pudo haber ocurrido, y que, sencillamente, desconozco por ahora. Ahora sí, empecemos. Las visitas de estudio, eran visitas que organizaba el colegio a distintos lugares con valor natural, cultural, arqueológico, histórico, etc. Algunos destinos fueron, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Zoológico de Huachipa, o las Lomas de Lúcumo. Sin embargo, en los últimos años se dejaron de realizar, por lo menos en las promociones de secundaria. La fundación del colegio se dio en el año 1964, en lo que era un pedregal. Recuerdo que una vez me mostraron una foto a blanco y negro de la primera piedra que pusieron las monjas, o por lo menos eso es lo que me dijeron. Se habrán percatado de que en el punto anterior mencioné unas monjas. Pues bien, el colegio forma parte de una congregación religiosa de monjas con sede en Francia. Esta congregación también administra otros colegios en muchos otros países y continentes, por lo que es bastante grande. Anualmente, para el curso de Educación para el Trabajo, los alumnos se debían preparar con un pequeño proyecto de negocio, el cual sería presentado en una feria de emprendedores, que se celebraba en uno de los patios del colegio. En cada puesto te podías encontrar diversidad de nombres en los grupos, así como artículos, aunque generalmente vendían comida. El colegio organizaba un bingo cada año, el cual se celebraba normalmente un domingo. Era genial, porque al día siguiente, lunes, daban feriado. Hablando del bingo en sí, ese juego era solo una de las partes del evento, porque también había venta de comida, juegos inflables, videojuegos y otras cosas. Una vez, incluso hubo un paintball. Duraba por lo general toda la tarde, es eso de las 10 de la noche, no recuerdo bien. Era una buena ocasión para salir con tus amigos, en especial para quedarte hasta la noche y explorar el colegio en busca de fantasmas XD. El tópico era el lugar donde atendían a los heridos o enfermos leves. Era básicamente un cuarto donde al fondo encontrabas las típicas camas de tópico. Conozco rumores de algunos estudiantes payasos que fingían estar enfermos solo para poder dormir en esas camas por horas. Los estudiantes teníamos siempre una agenda, cuyo modelo se renovaba cada año, la cual en teoría debía ser usada para registrar cosas importantes. Yo recuerdo que una vez me amenazaron por no anotar nada en los días escolares, así que me obligaron hasta a anotar aunque sea las tareas y actividades más triviales. En la práctica, que un profesor te pidiese la agenda, era algo temible que siempre asociabas con malas notas. Muchos estudiantes hacían malabares para evitar a toda costa que un profe obtuviese la agenda en estos casos, como decir que no la había traído, justificarse de mil maneras o quedarse callado con cara de perro atropellado, esperando a que desista. Las Olimpiadas eran eventos deportivos que duraban como máximo una semana. Sin embargo, no se jugaba todo el día, sino que las primeras horas eran tomadas como clases normales. A partir del mediodía más o menos, salíamos a los patios para organizarnos en equipos por colores. Por lo general, estos equipos eran verde, azul y rojo. Cada equipo también englobaba distintas promociones. Se jugaban múltiples disciplinas, como fútbol, futsal, tenis, vóley, básquet, ajedrez y atletismo. Habían dos copas disponibles, la copa de juegos, aunque no recuerdo si realmente se llamaba así, y la copa de barras. Hace poco, se introdujo una tercera, la copa de limpieza. Sin embargo, entre los alumnos era aceptado que las copas de limpieza y barras eran meramente un consuelo. Todos los años, los estudiantes acudían a una casa de retiro alejada del colegio, como parte de una sesión de retiro espiritual que duraba 2 días y una noche. En estos retiros se hacían actividades didácticas varias, siempre bajo la supervisión y guía de anfitriones. Sin embargo, obviamente que las cosas no acababan allí.
Muchas veces, en la noche, los alumnos se escapaban de sus habitaciones y entraban a otras como mera diversión, o merodeaban silenciosamente por los pasillos oscuros, e incluso se dice que se podían encontrar fantasmas. Lo que sí era cierto y que, de cierta forma, daba miedo, era la proximidad de la casa de retiro a un hospital psiquiátrico. Algunos alumnos, cuyas habitaciones tenían ventanas que daban al manicomio, dicen que escuchaban gritos que provenían de allá. Como es normal, en el colegio tenemos una biblioteca, la cual cambió de ubicación en por lo menos un par de ocasiones. Esta biblioteca contenía una cantidad sustancial de libros, desde obras infantiles hasta colecciones de animales, las cuales recuerdo que me gustaba mirar por sus fotografías y gráficos acerca de la naturaleza. Además, contenía una serie de computadoras, en las cuales los estudiantes podían acceder a información por internet, o a culminar y pulir sus presentaciones en PowerPoint, justo un recreo antes de que comenzara la clase donde tenían que exponer. Me parece que incluso podías jugar ajedrez allí. Los juegos manuales, entiéndase juguetes y juegos de mesa, eran muy populares entre los alumnos. En primaria, se pusieron de moda los gogos, los Beyblades, los trompos y los chippy tags. En secundaria, lo que más se jugaban eran los juegos de cartas. Las partidas de cartas solían ser muy intensas, sobre todo si jugaba el tramposo de Mickey, XD. En determinado punto, la fiebre por las cartas fue tan grande que tuvieron que ser prohibidas, aunque muchos igual continuaron jugando. Como pasa en muchos otros colegios, en el AMJ habían talleres después de las clases. Estos talleres eran de fútbol, básquet, ajedrez, y otros que no recuerdo bien. Durante el horario de salida de los alumnos, se congregaban algunos comerciantes cerca a la puerta, quienes vendían productos generalmente de snacks. Se podía comprar bolsas de canchita, panes con pollo, salchichas, dulces y más. Algunos vendedores ya eran clásicos y considerados como personajes queridos, como el señor del helado. No obstante, muy ocasionalmente se acercaba uno que otro vendedor con productos exóticos. Recuerdo que una vez hubo alguien que vendía bolsas de plástico rellenas de agua con peces vivos adentro, y un tercermundista que vendía álbumes de un programa de TV basura peruana. En un extremo del colegio, existía una pista de tierra que era usada en el curso de educación física como pista de atletismo, y que en eventos especiales era usada como estacionamiento de vehículos. Estaba al lado de un muro con bonitas pinturas acerca de la historia de la fundadora de la congregación. Más te valía no caerte en esa pista, porque si lo hacías, salías hecho una mugre. Por normas educativas, me refiero más bien a un lugar, y se trataba de una oficina que se encontraba bajo unas escaleras. Ese lugar era el terror de los alumnos, e incluso en los recreos, siempre se tenía cuidado cuando se pasaba a su costado. Como el colegio formaba parte de una congregación, era natural que hubieran más colegios de la misma en el país, por lo que pueden considerarse hermanos. En este caso, aparte de la MJ, habían otros 2 colegios hermanos en la ciudad. Sin embargo, no nos relacionábamos mucho entre los alumnos de las 3 instituciones. Las personas mayores cuentan que, en un inicio, el colegio era exclusivamente femenino, es decir, solo estudiaban mujeres. Esto cambió posteriormente, para llegar a ser un colegio mixto, donde hombres y mujeres estudian juntos. Una vez me contaron acerca de la última promoción puramente femenina, aunque ya me olvidé la historia XD. De vez en cuando, el colegio organizaba un desayuno solidario, el cual consistía en pagar por recibir queques, frugos, bolsas de canchita, panes con pollo y otros alimentos. Estos eran entregados en puestos especiales durante el recreo. El dinero recolectado se usaba para propósitos benéficos. Sin embargo, eventualmente el precio de los alimentos empezó a subir, desconozco la tarifa actual. Muy cerca al colegio, se encontraba una bodeguita, que vendía toda clase de snacks y alimentos menores. Era un punto clásico de reunión para los estudiantes después de la salida. En la vereda al frente del negocio se encontraba un muro sobre el cual te podías sentar. Definitivamente, es un lugar recordado con cariño por muchas personas. Hay quienes dicen que, supuestamente, el colegio tenía planeado construir una piscina para que los alumnos practicasen natación.
Muchos, especialmente de niños, fantaseábamos con esta idea. La razón por la que este punto está aquí arriba, es porque el tema era más un meme, común en muchas otras escuelas, y que, al parecer, nunca fue una propuesta seria. Como es natural, a lo largo de los años, algunas personas que mantienen una presencia regular, pueden llegar a convertirse en personajes icónicos, acentuado dependiendo de las cosas a las que se dedican. Ya mencionamos el caso del señor del helado, pero también hay otros. El vendedor de salchichas, o también llamados panchos, las diversas señoras de las movilidades escolares, DJ Pablito, quien se encargaba del apartado musical, la señora Marta de la cafetería, clásica para pedir algún snack, el señor Jesús, fan de la U muy querido entre los estudiantes y el mayor rescatista de pelotas que mandan al techo, Vila, quien era la enfermera del tópico, el padre de las alabanzas, de acento marcadamente portugués, Chochi, profe de historia muy carismático pero aparentemente no lo hace de forma intencional, Ramirín, profe de álgebra con gran alegría y elocuencia, Bruce, profe de física y máximo rival de Oppenheimer, entre muchos más que ya no me alcanza para mencionar. El almacén de disfraces era uno de los lugares más aislados y misteriosos del colegio. Se erigía como un cuarto solitario en un tercer piso, al que se accedía por una escalera metálica. Dentro estaba oscuro y algo polvoriento. Se encontraban disfraces usados en diversos eventos, que complementaban a los que los mismos alumnos traían. Había trajes de danzas folclóricas, máscaras e instrumentos de madera. Inclusive un fusil falso. Permanece cerrado la mayoría del tiempo, por lo que solo se puede entrar si tienes llaves, que requieren autorización para ser entregadas. En un pasado no muy remoto, existía un equipo amarillo en las Olimpiadas, el cual fue eventualmente descontinuado. Algunos dicen que se debió al número decreciente de alumnos y al desequilibrio entre los distintos equipos, a fin de balancearlos. Yo sí recuerdo haberlo visto hace tiempo, supongo que ya en sus últimos años de vida, a diferencia de otro equipo aún más antiguo, el cual veremos más adelante. El colegio, como muchos otros, contaba con un himno propio, el cual cantábamos en las formaciones del lunes y otros eventos, junto con los himnos nacional y del Callao. Para ser honestos, este himno nos daba un poco de risa, puesto que tenía un ritmo algo aparatoso y cómico, además de que casi nunca lo cantaban bien. El colegio tiene una gran relación con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la universidad privada más importante del país. De hecho, me parece que la mayoría de egresados de secundaria van a estudiar allí. Casi al frente del colegio existía un parque, el cual, sorprendentemente y a pesar de tratarse de un espacio público, no se llenaba mucho de estudiantes a la salida, quizás en parte por la escasez de banquitas, y por lo dudoso del cuidado del césped, lleno de heces secas de perro. De todas formas, se veía bastante descuidado, y más allá no se veía tan seguro que digamos, aunque algunas parejas aprovechaban el lugar para darse sus arrumacos y besos. Existía una política de decomiso de aparatos electrónicos, frecuentemente celulares. Estaba prohibido emplear estos dispositivos durante el horario de colegio, debido a que podía desconcentrar a los alumnos o vulnerar la privacidad de los demás. Por ello, la gente solía dejar sus celulares bien guardados en sus mochilas, o los sacaban solo cuando no había personal de la institución cerca. La excesiva atención puesta sobre los celulares generó una especie de, entre comillas, lagunas legales con respecto a otros aparatos, como los parlantes, los cuales durante un tiempo pudimos portar libremente para organizar batallas de freestyle en los recreos, hasta que nos empezaron a advertir que no los usáramos más. En determinada noche del año, se organizaba una chocolatada navideña, en la que los alumnos se reunían y comían panetón y chocolatada muy caliente, prácticamente hirviendo. Alguien de primaria una vez mojó completamente el polo con esa chocolatada. Al principio, se celebraba en los salones, lo que me parecía perfecto para la convivencia, pero en los últimos años se redujo a recibir los alimentos formados en una fila y comiéndolos ahí mismo, al aire libre, cosa que me decepcionó. La infraestructura del colegio ha cambiado de colores 2 veces, que yo sepa. Al principio, era celeste y azul. Después, por motivo de la celebración de los 50 años, cambió a amarillo y dorado. Actualmente, ha vuelto a ser celeste y azul, como en los viejos tiempos. Como en muchas otras escuelas, esporádicamente se metían perros y gatos, posiblemente callejeros.
Los que causaban más revuelo eran los perros, recuerdo al menos un par de veces en las que se metieron, el guardia los empezó a perseguir, y una turba de estudiantes se concentró en los alrededores, observando con curiosidad. En el caso de los gatos, era mucho más difícil percatarse, pues estos animales son muy ágiles y silenciosos cuando quieren, por lo que ahora solo puedo recordar un solo avistamiento, cuando miré a uno caminando por detrás del letrero ubicado en la fachada del colegio. Eso sí, las palomas no eran raras. La Casa de las Madres, o Casa de las Monjas, era un gran recinto dentro del colegio que servía como hogar de las monjas. Este lugar fue una fuente de curiosidad, misterio y hasta miedo, para los estudiantes. Se rumoreaban muchas cosas, desde anécdotas algo creíbles, como que un alumno que se quedó hasta muy tarde fue atendido en la casa, pasando por divertidas, como que dentro tenían una PlayStation 4, hasta directamente absurdas, como que habían fantasmas y demonios contenidos. Nada más que el colegio instaló unas cajas de madera, tipo buzón, en las que dentro podías depositar papeles con mensajes constructivos, como alguna sugerencia o crítica responsable. A pesar de que este punto es muy simple, lo pongo aquí porque su aparición fue tan discreta, que relativamente pocos se han dado cuenta de su existencia. El Delicatessen Literaria fue un libro publicado por el colegio en 2010, relacionado con el sociólogo y escritor peruano Alberto Thierold. En él, se encuentran historias, poemas e infografías escritos por los mismos estudiantes, desde inicial hasta secundaria. De ahí salieron historias legendarias, como la de fantasmas en el AMJ, que acosaron los pensamientos de muchos alumnos asustadizos o niños pequeños. Como en ese momento, los gogos estaban muy de moda, una gran parte de las historias los involucran, siendo así un valioso testimonio del panorama cultural y social de aquella ya lejana época. El Colegio Santa Cruz, era otro colegio, también privado y religioso, situado literalmente pegado al costado de la MJ. En zonas como la pista de tierra, apenas nos separaba un muro delgado, y como al otro lado existían gradas para una cancha deportiva, podíamos ver las cabezas de sus estudiantes, quienes a veces volteaban y nos observaban. Había entre los alumnos, por lo menos según los de la MJ, una especie de rivalidad al comparar el servicio educativo, pues a ellos les enseñaban alemán, a nosotros francés, ellos tenían una cancha gigante de gras sintético, nosotros teníamos solo una, y encima, chiquita, XD. Se dice que hay profesores agnósticos, ateos e incluso judíos, los cuales, sin embargo, no se ven impedidos de dictar sus clases debido a la existencia de libertad de culto. Esto también debe ser común en otros colegios, y es que en el curso de educación para el trabajo, una vez que ya no quedaba ninguna tarea o clase, teníamos barra libre para poder jugar el videojuego Counter-Strike. Los estudiantes se unían en un mismo servidor, jugando unas cuantas partidas. Incluso el profesor se unía para jugar con nosotros. Generalmente esto acontecía a finales de bimestre. En primaria, también jugábamos otros videojuegos como los que se encontraban en Free o Touch Paint. Durante los recreos, en los partidos de fútbol jugados en cierto patio, ocasionalmente alguien pateaba muy fuerte o desde un mal ángulo, haciendo que la pelota salga disparada hasta el techo de la cafetería. Esto no sería tanto problema, si ese techo no tuviera una forma tan rara, pues era cóncavo, así que todo lo que caía allí, terminaba en el centro como si estuviera en un embudo. Teníamos que esperar varios minutos hasta que alguien consiguiera que el personal de mantenimiento acudiera al lugar, subiera y sacara la pelota, lo que siempre celebrábamos. En contraste, al pringao que lanzaba la pelota al techo le caía su rico lapo. Aunque bueno, comparado a aquella ocasión en la que cierta personita pateó la pelota hacia una fábrica colindante, es nada. Esta maldición se refiere a que la promoción que se quedó sin quinto de secundaria presencial, fiesta de fin de año, ni viaje de promoción, por culpa de la cuarentena impuesta en 2020 por la pandemia del COVID-19, fue exactamente la misma que el año anterior, había ganado todas las copas en las Olimpiadas. ¿Brujería, o una coincidencia desafortunada? Había un código de presentación física el cual todos los alumnos debían seguir, el cual creo que se asemeja al de muchos otros colegios. Cabello bien cortado, uñas pulcras y sin pintar, no aretes, no tatuajes, no piercing sino llevar otras ropas distintas al uniforme o buzo estándar.
Sin embargo, esto último no se cumplía tanto, pues algunos estudiantes traían ropas que no eran las oficiales, pero se les parecían mucho, así que pasaban por alto. Además, algunos estudiantes no cumplían con el protocolo higiénico después del recreo o las clases de educación física, por lo que regresaban sudados y más apestados que ano de moceta XD. La llamada puerta principal era el acceso más conocido al colegio, mas había otro, situado exactamente al lado opuesto, y era conocido a secas como puerta Bocanegra. Esta puerta era de las dos, la más insegura y de apariencia más tétrica, aunque era la vía más rápida hacia, por ejemplo, la casa de retiros de Betanía, de la cual hablaremos más adelante. En el colegio, existía una cafetería donde vendían diversos alimentos, snacks y dulces, incluyendo marcianos e incluso pollo broster. Hace no tanto tiempo, se abrió un nuevo puesto de comida, que era una gran tienda de madera, casi al otro extremo del colegio, donde vendían muchas de las mismas cosas. Era un rumor entre los alumnos que ambos negocios competían entre sí, por atraer la mayor cantidad de clientes. Solamente trata de que en el lugar han ocurrido desmayos. Esto es cierto, y si la memoria no me falla, he visto mínimo uno. Los desmayos causan gran alteración y pánico entre las personas que rodean al afectado, y los colegios no son la excepción, con un montón de alumnos merodeando como fisgones. Esta es una anécdota algo divertida, y es por eso que está tan arriba. Si fuera algo serio, tengan por seguro que estaría más abajo. Pues resulta que en un pequeño jardín ubicado al frente de la capilla, existía una baldosa gigante de un duro material gris. En una rara combinación de ingenuidad y paranoia infantil, se empezó a creer que se trataba de la tumba de alguna monja, generando pánico y miedo. Sin embargo, a medida que crecíamos, nos dimos cuenta de que en verdad se trataba de una simple tapa de desagüe. Para el que no lo sepa, una cuenta de confesiones es una cuenta generalmente de Instagram, pretendiendo siempre ser anónima, destinada a recibir y publicar, también anónimamente, distintas quejas, chismes, o burlas, enviadas por estudiantes. El colegio no escapaba a este fenómeno, y pues existen y existieron varias cuentas de este tipo, algunas dedicadas a promociones en concreto. El contenido de estas cuentas solía ser muy polémico y morboso, causando sensación, aunque no en pocas ocasiones se pasaban de vulgares, incluso interviniendo la misma institución colegial para investigar estos casos. Algunas cuentas cayeron y fueron forzadas a eliminarse o cerrarse por este motivo. La APAFA era la Asociación de Padres de Familia. Recuerdo que mucho tiempo atrás, esta organización tenía un gran poder, pero en los últimos años ha perdido bastante influencia, al punto que ya no escucho nada más de ella. No sé si esta decadencia es una realidad, o si solo es percepción mía. El laboratorio de biología es aquel lugar donde los estudiantes pueden desarrollar cómodamente sus experimentos relacionados principalmente con la biología, aunque también con la química. Tenía una tabla periódica gigante, repositorios con bichos muertos, grifos, y un esqueleto, espero que de plástico. Se dice que un alumno que estaba experimentando al abrir un calamar muerto, terminó con toda su bata y guantes embadurnados de tinta negra, ¡qué pendejo XD! Los recreos de antaño solían ser un completo caos. Todas las promociones de secundaria salían a jugar fútbol en los mismos patios, por lo que no era extraño que en un mismo patio se estuvieran jugando hasta 3 partidos simultáneos, lo que hacía muy difícil el moverse libremente por allí, o por lo menos, sin temor a ser empujado o fusilado por un pelotazo. Esto cambió hace pocos años, con el establecimiento de turnos. Cada promoción ocupaba determinado patio cada día, y así rotaban entre patios y promociones. El favorito era la cancha de gras sintético, que contaba con redes perimetrales para evitar que las pelotas salieran volando, además de que fue el primero de los patios en tener un techado. El más detestado era la cancha de vóley, ya que no había ninguna barrera perimetral, así que la pelota podía salir volando muy lejos, no tenía arcos ni tampoco techado, por lo que jugar bajo el sol era un suplicio. Muchos preferían quedarse sentados conversando o haciendo otras actividades antes que jugar allí. Bueno, ¿qué esperaban? Era una cancha de vóley, no de fútbol. El Coliseo fue otro de los proyectos constructivos que tenía la institución. No obstante, a diferencia de la piscina, este sí era un proyecto mucho más serio, pues incluso en una maqueta oficial del colegio, que representaba su proyección a futuro, se encontraba este edificio.
Desconozco por qué nunca, o por lo menos hasta ahora, se concretó su construcción. Con el paso de los años y al igual que la piscina, el tema del Coliseo se convirtió en una broma entre los estudiantes, como sinónimo de una promesa que nunca se cumplirá. A unos pasos del colegio, se encontraba un local de nombre, Casa de Retiros Betanía, conocido por los estudiantes simplemente como Betania, o ese lugar donde te dibujan una cruz de ceniza en la frente cada inicio de año. Podía albergar, como su nombre lo sugiere, retiros espirituales de varios días, aunque realmente solo la usábamos para misas mañaneras, y actividades sociales cortas. Bueno, esto último solo fue una vez, ya que algún baboso tiró una maceta y se rompió, y a partir de allí ya no nos quisieron más. Este punto es muy corto, básicamente se trata de que cuando aconteció el terremoto de Japón de 2011, se originaron olas de tsunami que recorrieron el Océano Pacífico, llegando eventualmente a las costas sudamericanas. Como método de prevención, el colegio terminó prematuramente las clases, ya que el lugar donde se emplaza no tiene precisamente un buen historial ante este tipo de fenómenos, y todos se fueron a sus casas a eso del mediodía. Al final, el efecto del tsunami fue prácticamente inocuo aquí, manifestándose solamente como algunas olas un poco más grandes de lo normal. Hace ya un buen tiempo, el colegio instaló un sistema de cámaras de seguridad. Los profesores trataban de convencernos de que este sistema era altamente eficaz, lo que tuvo efecto por algún tiempo, ya que al principio mirábamos a las cámaras con nerviosismo, aún sin haber hecho algo malo. Sin embargo, pronto fueron motivo de burla, ya que las amenazas con revisar las cámaras eran constantes, pero finalmente nunca llegaban a nada. Se llegó a pensar que las cámaras estaban siempre malogradas, o incluso de que eran falsas. Aún así, se dice que existió un caso aislado en el cual, al parecer, las cámaras de verdad fueron revisadas y consiguieron captar algo gordo, ya que un par de estudiantes fueron suspendidos poco después. El 9 de noviembre de 2012, el canal de YouTube llamado No sé qué estudiar, subió un vídeo acerca de un reportaje hecho en el AMJ, donde entrevistaba a los estudiantes acerca de su orientación vocacional. Esa fue la primera vez en la que muchos vieron a su colegio en YouTube, sin contar los metrajes caseros de los festivales folclóricos. En su momento, este vídeo causó revuelo, pero hoy en día se encuentra bastante olvidado, siendo una escondida ventana de nostalgia que te transporta al colegio de inicios de la década del 2010. Hace mucho tiempo, el colegio también tenía un equipo naranja para las Olimpiadas, y habría sido el primero en ser descontinuado. Yo no alcancé a verlos, o por lo menos no lo recuerdo. Como curiosidad, todavía tienen un video de sus barras en YouTube, quedando como uno de los pocos registros de su existencia. Se refiere básicamente a la presencia de una furgoneta de color oscuro, algo azulado, que pertenecía a las monjas, y que veíamos muy esporádicamente entrar y salir de su casa. Naturalmente, era un método práctico de transporte para cumplir con misiones religiosas y sociales, aunque entre los alumnos, se convirtió en un meme, al simbolizar el poder económico de las monjas, en comparación con los estudiantes pobretones. El colegio contaba con algunas localizaciones misteriosas, que despertaban cierto morbo aventurero entre algunos estudiantes. El más conocido era el pasillo posterior al gran edificio de secundaria, el cual me parece que funcionaba en parte como depósito, aunque también existían varios árboles allí. Era bastante espeluznante, ya que la luz del sol casi no irradiaba directamente, como un mapa de Silent Hill. Asimismo, también había una especie de cobertizo situado al lado de la capilla, al cual yo sí conseguí acceder una vez, y realmente tenía una vibra inquietante, además de que me parece que tenía otra puerta que conducía aún más al interior. Otras localizaciones un poco menos misteriosas pero aún llamativas, eran la base de los señores de limpieza, situada abajo de unas escaleras, y un callejón sin salida, ubicado entre el comedor y las oficinas administrativas, semioculto por otras escaleras. Hace bastantes años, existía una sala de lectura, nombrada en honor a Alberto Tierol, que se ubicaba al lado de la antigua biblioteca. Dicen que este lugar estaba tapizado con una especie de gras sintético, contaba con cojines para la comodidad de los lectores y tenía pinturas murales con estilo cinematográfico retro, como monstruos tipo Kaiju. Los libros se encontraban en unas estanterías pegadas a una de las paredes.
Esta sala ya no existe, pues fue reemplazada por lo que actualmente es la sala de computación de secundaria. Se desconocen los motivos detrás de esta acción. El colegio tenía antaño una banda musical. Se dice que contaban con baterías, trompetas, guitarras eléctricas y otros instrumentos, almacenadas en un cuarto ubicado en el patio de primaria. Esta banda fue disuelta hace casi una década, por motivos que desconozco, aunque, según algunos, fue por problemas de presupuesto. Tampoco sé si actualmente se ha restaurado. El tema de las parejitas entre estudiantes es todo un clásico de la época colegial. Seguro que algunos entre el público espectador estarán recordando tales experiencias, ya sea como momentos lindos, graciosos, incómodos o nefastos. ¿Cómo olvidar cuando todo el salón se apelotonaba alrededor de uno que se le quería declarar a otro, y así muchas parejas acababan siendo forzadas, por presión social, y los regalitos acababan en el tacho? Los profesores también tomaban nota de esto, y así, se instauró una especie de política de persecución contra parejas, ya que naturalmente en un colegio católico pues era un tema controvertido. Sé de un caso en el que un profesor estuvo siguiendo y espiando discretamente a una pareja después de la salida. Aunque debemos aceptar que el enamoramiento es muy normal y natural, también debe entenderse que en muchos casos supone una distracción, e incluso un adelanto peligroso de lo que uno debe vivir en cada etapa de la vida. Eso sí, era muy cómico ver cómo algunas parejas eran tan melosas y cariñosas entre ellas, jurándose amor eterno, todo para que el promedio de duración de relaciones sea de apenas unos meses, XD. Escapar del colegio es considerado como algo lejano e improbable. Sin embargo, ¿realmente se podía hacer? Pues resulta que, quizás sí. Cabe mencionar que una manera de retirarte antes de la salida, era exagerar alguna lesión o enfermedad por el tiempo suficiente, hasta que decidieran llamar a tus padres para recogerte del colegio. No obstante, no se podría considerar como un escape normal, ya que el mismo colegio te daba autorización. Además, dependía de que tuvieras inicialmente algún malestar. Más allá, solo existen especulaciones, como que podías cruzar desde una de las escaleras de secundaria hasta el techo de un local contiguo, y casos esporádicos no confirmados. Por ejemplo, se dice que un alumno, durante un recreo, simplemente se dirigió a la sala de recepción, abrió la puerta y salió caminando. Esta historia es algo difícil de creer, por lo que o bien es falsa, o bien tiene más detalles que desconozco. De este punto no sé mucho, solo sé que una vez, existió un consejo estudiantil conformado por alumnos seleccionados y capacitados. En algún momento de la historia se habrá disuelto, pues en secundaria jamás escuché de él. Se refiere a que los perfiles de redes sociales de los profesores nuevos eran revisados, en búsqueda de alguna anormalidad o conducta sospechosa. Creo que esto también ocurre en muchos otros colegios, por lo que no es una práctica inusual. Entre la cancha de vóley y la cancha de básquet, antiguamente existía una fila de columnas de planta cuadrada, coronadas por palos metálicos de construcción, las cuales desconozco por qué estuvieron allí, para qué servían o para qué pretendieron usarlas. Fueron demolidas hace ya varios años. El Yo Dibujo fue una pequeña libreta donde los estudiantes podían practicar sus habilidades de dibujante, al intentar reproducir ilustraciones en hojas cuadriculadas. La idea, en teoría, era prometedora y bien intencionada, pero acabó siendo una carga frustrante, agotadora y terrorífica para los alumnos. En serio, casi me quitan mi gusto por el dibujo. Maldición, creo que con esto ya me delaté, XD. En fin, recuerdo que para un fin de año, mis amigos incluso planearon quemarlos, aunque según lo que me contaron, apenas sí intentaron chamuscar uno en la calle. Los alumnos fantasma son aquellos alumnos que, aunque teóricamente se encuentran matriculados, jamás aparecen, a pesar de que incluso se les considera en formalidades como, por ejemplo, la asistencia. Por lo que sé, esto solo pasó unas pocas ocasiones, que se convirtieron en memes entre los demás estudiantes. Hubo un caso donde un alumno fantasma fue convocado hasta la mitad del año. En resumidísimas cuentas, la razón por la cual las ventanas de los salones en el primer piso tienen un reforzado metálico de enrejado, es porque antes de que lo tuvieran, una reverenda sabandija pateó un balón de fútbol con tan mala puntería, que le cayó a una ventana y la hizo pedazos. Antes que nada, deben saber que los salones de secundaria se encontraban en un edificio de 3 pisos.
Pues bien, durante los recreos, los alumnos no debían quedarse en los pisos segundo y tercero, sino que debían bajar a los patios. Algunas veces, personal del colegio recorría los pasillos de arriba, mirando los salones en búsqueda de alumnos rezagados u ocultos. Según algunos, se adoptaron estas medidas debido a que ocurrió un incidente sexual en una de las aulas. Al otro lado del Santa Cruz, existía un colegio del cual sabíamos aún menos, y este era el franco-peruano. Este colegio, a diferencia de la MJ o el mencionado Santa Cruz, era un colegio público, o sea, administrado por el Estado. No recuerdo habernos relacionado con personas de ese colegio, no por lo menos frecuentemente. Aparte de los típicos cursos colegiales, como geometría, historia, danza, biología, y demás, existían algunos cursos que destacaban porque, por lo menos para nosotros, no eran tan familiares, además de que no eran constantes a lo largo de los años. Uno de ellos fue teatro, el cual pues no necesito explicar de qué se trata, y duró apenas un año, fusionándose después con danza. Otro curso así fue apreciación del arte, en el cual pues estudiábamos la historia del arte, a través de sus distintas obras, estilos, y movimientos, y vaya qué obras tan lindas, no como la caca chafa y chusca del arte contemporáneo. Asimismo, tuvimos un curso de caligrafía, en el cual teníamos que escribir oraciones y palabras, practicando la legibilidad y belleza de nuestra letra, para no acabar escribiendo como orcos. Hace ya algún tiempo, también surgió el curso de robótica, secesionándose del curso de educación para el trabajo. Y sobre este último, veíamos en él también cuestiones de informática, así como temas empresariales y laborales. Se dice que antiguamente, existía por la entrada del colegio una serie de placas gigantes que contenían inscripciones con los nombres de promociones pasadas. Estas placas habrían sido retiradas por motivos de seguridad, ya que en caso de sismos, podrían desplomarse y convertir a un desafortunado en un lenguado. El colegio cuenta con unas pocas estatuas, que representan figuras religiosas. La más conocida es la estatua de la fundadora de la congregación, ubicada cerca a la salida. Este lugar no suele ser muy concurrido, sobre todo durante los eventos que duran hasta la noche. Muchos alumnos dicen que, especialmente en horario nocturno, han visto aquella estatua mover los ojos, la cara e incluso la cabeza. Decidí poner este punto en el nivel medio porque, más que algo verdaderamente turbio, esto se puede explicar por la paranoia y la predisposición a ver cosas misteriosas donde realmente no las hay. Al mismo tiempo, eso no quita la sensación de profundo miedo o inquietud que causa en varios estudiantes. Solo se refiere a que una vez encontramos una viuda negra, la cual es una araña venenosa muy famosa, en el baño de primaria. Esto no debería sorprender tanto, ya que el hábitat natural de estos arácnidos engloba Sudamérica, incluyendo Perú. Supongo que podía comer otros artrópodos que se encontraban en el colegio, como moscas, abejas, polillas, y mariposas. Por cierto, hasta donde sé, no tengo registro de ninguna picadura o mordedura peligrosa de algún bicho contra algún estudiante. Ya sea de un día para otro, por fin de semana, e incluso por fin de año, se podían encontrar algunas cosas dejadas por los alumnos en el colegio, sea por olvido o por abandono intencional. En lo personal, nunca me he topado con estas cosas, aunque por comentarios de otros, se sabe de objetos como trabajos en papelógrafos, cuadernos, juguetes y comida que, al ser encontrados por el personal de mantenimiento, son guardados o simplemente, desechados. Cuando los alumnos se dirigen hacia la casa de retiro, son separados por sexo. Es decir, en una fecha van todos los hombres, y en otra, las mujeres. No obstante, esto no siempre fue así. Las malas lenguas dicen que, por lo menos para secundaria, dejaron de realizarse retiros mixtos debido a un incidente sexual. Tal parece que existía un taller de ballet en el colegio. Sin más información al respecto, es la primera vez que escucho semejante cosa. Debido a la considerable inmigración de japoneses al Perú durante los siglos XIX y XX, no es raro encontrar alguna persona con ascendencia nipona en las calles de Lima. El AMJ no es una excepción, pues esporádicamente te podías encontrar con algunos alumnos así. Supuestamente, cuando se fundó el colegio, tenía asignado un terreno mucho más extenso que el que actualmente ocupa.
Como la construcción de las instalaciones se concentró en un solo punto, el resto fue paulatinamente tomado para edificar otros locales, incluyendo otros colegios. Con el pasar de las décadas, estos locales se fueron consolidando, al punto que hoy sería inútil si el colegio pretendiera hacer reclamos legales por el espacio perdido. De todas maneras, tal parece que nunca lo necesitó. Esto es casi una anécdota tragicómica, pero primero contexto. Hubo un tiempo en el que debíamos realizar formación en uno de los patios, donde hacíamos las cosas típicas como cantar el himno y atender a las noticias de la dirección. En uno de esos eventos, cuando una chica de algún grado mayor de secundaria estaba aparentemente cuchicheando con una amiga, la directora se dio cuenta y dedicó 5 minutos a regañarle y gritarle enfrente de todo el colegio. No me imagino cómo se habrá sentido la chica, pero incluso yo quería que me tragara la tierra. La comida chatarra fue relativamente común en la cafetería hace varios años. Podías adquirir desde pollos bróster ultra grasientos hasta toneladas de hamburguesas. Preocupados por el efecto que esto tendría sobre la salud de los estudiantes, el colegio prohibió la venta de estos productos. Creo que por esas fechas también abrieron el otro puesto de snacks, del cual se dice que le hacía la competencia, aunque no estoy seguro XD. Este punto se refiere a que los precios de muchas cosas del colegio, como la pensión, el menú, y la matrícula, han estado subiendo a partir de los últimos años, incluso desde antes de la pandemia. Esto ha generado cierta conmoción entre los alumnos, pero la disconformidad entre los padres es aún mayor, al punto de que han habido muchas protestas y quejas. De esta forma, hubieron estudiantes que se fueron del colegio, y las relaciones entre la institución y algunos padres de familia se ha deteriorado. El Chimpuoclo es un colegio público ubicado algunas calles internándose hacia el otro lado de la avenida Quilca, no tan lejos del mismo AMJ. Durante las salidas, cuando grupos de estudiantes de ambos colegios caminaban demasiado hasta encontrarse entre ellos, ocurrían algunos roces, riñas y discusiones. Desconozco los motivos exactos. Algunos dicen que se peleaban por el territorio o por las chicas, al más puro estilo de chimpancés, a veces incluso recurriendo a los golpes. Se refiere a que la atención psicológica, particularmente aquella dedicada a secundaria, no tenía precisamente entre los alumnos una gran reputación, y era considerada en el mejor de los casos, inefectiva, y dañina en el peor. Se sentía que las dinámicas no aportaban mucho, y que hasta en tutoría se sentían mejor, pero bueno. Esto es algo que bajo ninguna circunstancia está confirmado, y cuya fuente son exclusivamente estudiantes, malintencionados o no, que pasan cerca de la sala de profesores, lugar donde estos últimos pueden sentarse para revisar trabajos, calificar con notas, conversar, o descansar un rato. Continuando, existe el rumor de que han escuchado comentarios negativos y peyorativos acerca de algunos estudiantes, ya sea en referencia a su bajo nivel intelectual, mala conducta, o calificaciones deficientes, lo cual pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Sea o no verdad, hasta los mismos estudiantes hablamos de eso. Se rumorea que a una promoción se le impidió ir a un retiro espiritual debido a la mala conducta de sus estudiantes. No sé qué tan cierto sea esto, pero si fuera una monja, definitivamente no me gustaría aguantar diablillos pululando por mi tranquila casa de retiro. Los alumnos lujuriosos tenían la mente, por decirlo de alguna manera, algo contaminada por el deseo sexual. En su mayoría, eran hombres, aunque no estoy seguro porque no he consultado con los grupos de mujeres acerca de si tenían gente así. A veces observaban el trasero de alumnas y profesoras, o se expresaban vulgarmente de ellas a sus espaldas. En casos extremadamente raros, intentaban manosearlas. Se refiere a aquella vez, muchos años atrás, en la que un grupo de estudiantes lanzó un ataque a las oficinas de coordinación durante el recreo, llegando a arrojar una rama de un árbol. Las fuentes varían, algunos dicen que se rompió una ventana, y otros que solo fueron daños menores. Como era de esperarse, las represalias llegaron poco después, en forma de varias malas notas en las agendas. Yo creí que esto era broma, pero resulta que pasó de verdad. Durante un recreo, un alumno estuvo balanceándose del travesaño de un arco de fútbol, el cual no estaba fijado al suelo. El arco perdió el equilibrio y se cayó hacia adelante con el alumno aún sosteniéndose. Se dice que el travesaño estuvo a nada de impactarle en el cuello, pero afortunadamente logró caer dentro de la zona de la red.
Eso hizo que el colegio se planteara la idea de fijar el arco al suelo para inmovilizarlo, aunque desconozco si tuvieron éxito. Un alumno cuenta que en determinado día, cuando pidió permiso para dirigirse al baño, encontró una escena cuanto menos dantesca. Advertencia. Saltarse este punto si se es sensible ante temas asociados con el excremento. Lo que encontró fue descrito como un grupo maloliente de huellas de caca semiaguada de colores mostachas, que se dirigían desde el cubículo más alejado hacia los lavabos. La zona del lavabo también estaba afectada por unas pequeñas manchas fecales muy esparcidas. Pero lo peor aún estaba por llegar. Aquel último cubículo era la auténtica cacalandia. La puerta, que estaba abierta, dejaba al descubierto un fétido ecosistema en el que la taza del inodoro estaba casi totalmente manchada de caca que chorreaba hasta el suelo. El pobre retrete estaba rodeado de abundantes charcos pardos del mismo material. El agua dentro de la taza estaba más turbia que río selvático, toda sobrecargada con montículos de caca semiaguada. Y más estrafalario aún, habían restos de caca, que parecían hasta pintura, ubicados como a 1 metro por encima del piso. ¿Cómo rayos ocurrió? Bueno, desconozco el origen de este misterio, aunque eso sí, pobre chico y pobre señor de mantenimiento. Existían ciertos estudiantes, muy pocos, que a lo largo de los bimestres, nunca se esforzaban en los exámenes ni prácticas, no presentaban tareas, no participaban en educación física, y sus calificaciones, por lo general, eran malas. Sin embargo, de alguna forma, conseguían aprobar todos los bimestres y pasar todos los años. La explicación más simple es que, en realidad, subestimamos su desempeño académico, y que les bastaba para aprobar aunque sea con las justas. Otros conjeturan que aprobaban con los exámenes para reprobados que se toman en horarios extracurriculares. Finalmente, las malas lenguas sugieren que aprobaban mediante maneras poco éticas, como sobornos con dinero o recurriendo a contactos en la administración. Si eres un tipo desafortunado, es probable que te hayan tocado cosas extrañas en los tuppers del menú. En este catálogo de rarezas, los pelos eran de los más frecuentes, aunque algunos eran sospechosamente gruesos y cortos, tanto que definitivamente no eran cabellos. También se encontraron hormigas, ingredientes aislados que no tenían nada que ver con la comida preparada, la mitad de un fósforo y hasta gusanos. Algunos dicen que estos elementos le daban un toque culinario digno de Ratatouille. Aun cuando no se involucraba algo raro, existe un porcentaje de que te toque pura grasa y no carne, o trozos de pescado todavía con piel. Aún con todo lo dicho, cabe acotar que el menú es, en general, bastante rico. Sobre las peleas, honestamente no he escuchado de casos serios. Es decir, las raras veces que ocurrían, no pasaban de los típicos empujones o algún puñetazo espontáneo, y solían ser rápidamente neutralizadas por la gente de alrededor. Además, estos conflictos fueron más propios de primaria y de la secundaria temprana, generalmente entre hombres, aunque desconozco si hubo alguna pelea entre mujeres. Los padres castrosos estaban presentes dentro del ámbito colegial, y se la pasaban quejándose, gritando, renegando y protestando. No me malinterpretes, quejarse no está mal, sobre todo por motivos de cierta forma comprensibles como ya vimos en un punto anterior acerca del incremento de precios. Tampoco es mi intención opinar sobre las formas de protestar, sino que quiero abordar ciertos motivos por los que montaban un auténtico escándalo. Se quejaban por razones como que sus hijos tenían muchos cursos de matemática en un día, que les dejaban demasiada tarea, que menos exámenes, etc. Seguramente hubieron cosas más absurdas, pero no tengo conocimiento de ellas. Quizás debí haber colocado este punto más arriba, pues tiene matices cómicos, aunque bueno, si tú estuvieras en necesidad de usar el baño, probablemente no te haría tanta gracia. En los baños las condiciones no eran perfectas ni de cerca. Por ejemplo, la típica, muy rara vez se contaba con papel en los baños. Y cuando los ponían, era por lo general en vísperas de eventos importantes. El abastecimiento de jabón líquido era mucho más regular, pero ello no significa que siempre estaría allí. Asimismo, debido a la escasa educación higiénica de muchos babuinos subnormales, el piso y los lavabos estaban todos mojados de agua, y mejor ni empiezo con el temita de los inodoros. Es que en serio, ¿qué les cuesta bajar la palanca, malditos mandriles? Lo peor de todo es que, según he escuchado, el baño de mujeres es mucho peor. Un infierno pestilente peor que Chernobyl. Por esta clase de cosas, cada día admiro más al personal de mantenimiento.
Mis respetos. A altas horas de la noche, a eso de las 10 e incluso más, se ha visto a personas, jóvenes o adultos jóvenes, a quienes se les permite ingresar al colegio para jugar fútbol. Vienen en grupo, con pelotas y ropa deportiva, algunos en carro o en motocicleta, trayendo hasta a sus parejas. El rumor es que se trata de exalumnos, quienes alquilan las canchas de la institución. Todo local con mucha gente necesita su propia historia de fantasmas, y el AMJ no es la excepción. Existe un rumor acerca de la presunta presencia de fantasmas merodeando en el área de educación inicial, fenómeno que se manifiesta durante la noche. Por ello, el mejor momento para intentar avistarlos es durante los bingos y los festivales folclóricos. Supuestamente, aparecían siluetas a lo lejos y ruidos extraños procedentes de los patios y salones vacíos y oscuros. Sin embargo, en más de una ocasión esas supuestas siluetas resultaron ser realmente personal del colegio, como auxiliares y mantenimiento, que por la mala visibilidad y la paranoia de los grupos de alumnos que se aventuraban allí, acababan siendo interpretados como algo más. Asimismo, los ruidos extraños pueden deberse a una explicación más plausible, como el viento o algún animal pequeño, pero en fin, el aura de misterio que rodea ese lugar continuará como parte de la cultura del colegio. No sé por qué, pero además de fantasmas, en un colegio nunca puede faltar la clásica historia de alguien que cometió una automatación a sí mismo. Ya saben a qué acto me refiero. Literalmente no tengo casi nada de información acerca de esto, ni de cualquier presunto caso que haya ocurrido. Solo sé que una vez alguien mencionó que una niña se aventó del tercer piso y ya. Al tocar un tema serio, no está tan arriba en el iceberg, pero tampoco en el fondo porque muy posiblemente, sea falso. Lamentablemente, la educación sexual en Perú no está tan extendida, especialmente en zonas con menos recursos, lo que, aunado a otros factores socioculturales, prepara un terreno propicio para que se produzcan estos casos. Por otro lado, solo tengo registros fiables de un único caso, que se produjo con una alumna de una promoción de secundaria de hace años. No obstante, posiblemente hayan habido más casos, solo que no se hacen tan públicos o sucedieron hace mucho, por lo que es difícil contactar con los testigos adecuados. En los bingos, usualmente se instauraba una chicoteca, que es como una discoteca para niños, en las que los estudiantes podían estar en fiesta. Sin embargo, entre los asistentes, algunos han reportado la presencia de fumadores, que se asientan en alguna esquina y empiezan a hacer sus fechorías disimuladamente. En otra ocasión, hubo supuestamente una intervención policial, aunque no sé nada. Simplemente se trata de que supuestamente se filtró una fotografía de una chica de secundaria sin ropa. Desconozco las circunstancias de aquella situación. Por acoso estudiantil, entiéndase el hostigamiento que recibían algunos estudiantes, mediante burlas, insultos y amenazas, entrando prácticamente en la categoría de bullying. Va mucho más allá de simples bromitas y apodos estúpidos entre amigos, sino que gira en torno a un solo objetivo, de forma medianamente regular, y por un tiempo prolongado. Por desgracia, esta clase de situaciones ocurrió en el colegio, aunque no de manera tan grave y no estuvo generalizado. Hace mucho tiempo, un alumno fue expulsado tras un incidente que involucró poner pornografía en una de las computadoras de la biblioteca y traumatizar a un pobre niño. Se dice que también se le acusó de manosear a otro menor, aunque no estoy seguro de eso. Es el único caso de expulsión del que tengo registro. Existe una tendencia que señala que, cada año, hay una cantidad cada vez más baja de alumnos, ya que o no quieren matricularse aquí, o los que ya están, se cambian de colegio. Hoy el promedio es de 2 salones por promoción, A y B, cuando antes, habían varias promociones que ocupaban 3 salones, A, B y C. Es más, ya existe un caso en el que una promoción entera, ocupa un solo salón. Todo ello se debe a una serie de razones, incluido el alza de precios mencionado antes, así como otras que veremos más adelante. Se dice que en una ocasión, hubo una intervención policial en el colegio. Sí, intervención policial. El motivo, fue un tumulto que había acontecido entre los estudiantes, fuera del colegio, del cual no se conocen detalles, pero seguramente fue por alguna estupidez muy riesgosa, y de allí se esparcieron los rumores hasta que alguien contactó con la policía.
Los alumnos no son los únicos vulnerables ante el acoso, pues los profesores lo son también, y prácticamente cualquiera fuera de la población estudiantil, incluyendo cargos administrativos, de mantenimiento, auxiliares, etc. Por lo general no pasaban de apodos amistosos que eran icónicos entre una promoción, o burlas esporádicas a sus espaldas, pero en otros casos muy puntuales, llegaban tan lejos como para trolearles, haciéndoles quedar mal frente a su clase. En 2020, durante el marco de la pandemia del COVID-19, de los padres supuestamente provino una denuncia contra el colegio. La versión más extendida entre los estudiantes cuenta que fue por temas relacionados con el incremento de la mensualidad. No quiero ahondar más en este tema, pues lo dicho es toda la información de la que estoy seguro, e ir más allá sería especular, particularmente considerando que yo soy especialista en meterme en problemas gordos de formas ridículas. Una vez, alguien reportó que había encontrado una carpeta de supuesto material pornográfico en una de las máquinas de la sala de computación, específicamente en una de las computadoras de la fila del fondo. No sé si esto es real, y si lo es, tampoco sé cómo rayos llegó eso allí. Creo que ni siquiera quiero saber, aunque hay rumores que involucran a los propios profesores como a alumnos que se cuelan en los recreos y refrigerios para hacer sus puercas fechorías. El colegio está ubicado en un lugar que no es precisamente seguro, debido a la provincia a la que pertenece, Callao. Sí, esa provincia constitucional que lamentablemente es reconocida por su infame índice de delincuencia e informalidad, que es altísimamente sensible a los tsunamis y que tiene una de las peores marcas en estabilidad de suelos. Donde los alumnos realizan su salida es relativamente seguro, pero internarse entre las calles aledañas puede ser muy riesgoso, ya que ya hubieron avistamientos de monos rabiosos, capaces de navajearte por un celular, que merodean por las cercanías. Quizás se avistaron cosas peores, pero no estoy muy enterado, además de que casi nadie se mete a no ser que viva por allí. Este punto es algo denso y sensible, así que trataré de ser prudente. Desafortunadamente, la vida de los estudiantes está lejos de ser ideal, y en muchos casos se ve expuesta ante problemas familiares, sociales, académicos u otros, problemas que pueden repercutir más fuertemente en unos que en otros. Esto lleva al surgimiento de cosas como la depresión, los trastornos alimenticios y la ansiedad, que pueden dificultar mucho el desempeño personal y social, lo que a su vez desencadena aún más problemas o reforzando los preexistentes, como la inseguridad, la baja autoestima, y reacciones aún peores. En casos muy esporádicos, aparecía algún que otro autista o un hiperactivo. Naturalmente que el colegio tenía una oficina de psicología destinada a atender a los alumnos, pero recordemos que en muchos casos, por no decir la mayoría, estos se lo suelen guardar para sí mismos. Por eso, gente, vayan a terapia si lo necesitan, sin vergüenza, y traten de ayudar a quienes padecen de estas cosas. Este punto se refiere en específico al servicio académico y de eventos, ya que la infraestructura sí ha estado mejorando, pero sigamos. Por el lado académico, ya no se hacen exámenes finales, no se permite dejar tareas para la casa, hay más recreos, y el nivel de matemáticas se ha reducido bárbaramente, entre otras cosas. La única explicación sería que están viendo métodos innovadores de enseñanza, en contraste con el rígido proceso mecánico del pasado, aunque eso hasta a mí me suena forzado. Esto tiene repercusiones negativas, como generar alumnos menos preparados para afrontar la vida académica exterior, mucho más dependientes de las academias, que son de paga, y dificultándosele enormemente a los estudiantes que quieren ingresar a universidades públicas, más específicamente la San Marcos, la Agraria, y la UNI. Por el lado de los eventos, los bingos se han vuelto más aburridos y con menos cosas para hacer, han habido fuertes quejas sobre la calidad de audio del festival folclórico, y se han restringido algunos otros. Entiendo que el tema de la pandemia haya tenido un fuerte impacto, pero si a todo lo que he comentado le sumamos el alza de los precios, es entendible por qué algunos padres se disuaden de matricular a sus hijos aquí. En el colegio han acontecido una múltiple cantidad de accidentes, los cuales han dejado huella por su impacto, no solamente entre los afectados directamente, sino que también a los espectadores, debido al nivel de brutalidad y pánico que ocasionaban en ciertos casos. Habían algunos no muy graves, como roturas de labio o pequeños cortes, a otros peores, como huesos rotos. Puedo recordar un caso en el que la espalda de un niño fue perforada por un gancho para colocar bolsas de aseo.
Otro, que fue aún peor, constó de un niño tropezándose y golpeándose la cabeza contra el suelo de cemento, provocando una abertura, de la que empezó a salir abundante sangre, dejando un charco en la escena. Afortunadamente, en ningún caso hubieron víctimas fatales, pero de todas formas, es un importante recordatorio de lo frágiles que podemos llegar a ser, enseñándonos a ser más precavidos, y valorar nuestras vidas. Hace ya muchos años, teníamos caracoles en algunos jardines del colegio, como aquel de la gruta. No obstante, los niños de primaria empezaron a jugar con ellos de formas perversas, como estrellándolos contra las rocas o lanzándolos hacia las pozas de agua para que se ahoguen. Eventualmente, llevaron a los caracoles hacia su extinción. El mito narra que las monjas evacuaron a todos los caracoles al jardín de la capilla, aunque esto se cuestiona fuertemente, ya que en ese lugar tampoco había nada. Igual no tenía sentido, ya que ese jardín también está bastante expuesto. Quizás se los llevaron a la casa de las madres, al cobertizo, o acabaron por exterminarlos. Como lamentablemente sucede en otros casos alrededor del mundo y en el mismo país, tuvimos un caso de profesor acosador, o por lo menos, es el único del que tengo conocimiento. Los alumnos cuentan que este docente, quien por cierto, se encargaba del curso de danza, procuraba pasar demasiado tiempo con las chicas, además de mirarlas prolongadamente. Se dice que llegó a realizar tocamientos indebidos. De todas formas, y no es por ser prejuicioso, había una vibra rara que emanaba de él. Tal profesor desapareció de un año para el otro, por lo que entre los estudiantes se rumorea que fue despedido. Culminado el último nivel, doy por terminado este iceberg. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya parecido interesante, seas estudiante o exalumno, considerando que está dedicado principalmente a ustedes, ya que a fin de cuentas, este iceberg en la práctica lo confeccionaron con sus aportes, y aún así estoy seguro de haberme dejado varios datos, o si eres un espectador casual que, aun si no entendieses algunas referencias, te guste esta clase de contenido. Si te decepcionaste porque esperabas ver algo más mórbido, como muertes, drogas, o corrupción, pues mejor anda a terapia, y recuerden que no todo lo dicho necesariamente es verdad, e incluso así, muchos datos ya forman parte como de una especie de folclore estudiantil, y si me apresuras, hasta un legado cultural único, que merece ser preservado de alguna forma, aunque sea por la nostalgia, que vivirá en nuestra memoria hasta nuestro inevitable envejecimiento. Este iceberg fue una idea que siempre quisimos concretar con mis amigos, aun cuando ya vamos 4 años de retraso, pero mejor tarde que nunca XD. Y así, yo me despido, sin saber si volveré, o si todo acaba aquí. Muchas gracias a todos, y, finalmente, adiós.